Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disputando el día, Ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a Ojalá. Centro Cultural Poveda, su historia. Hace poco tiempo, una semana, se publicó este libro. Yo quiero que aquí nuestro señor director enfoque, ¿verdad? La Sociedad Civil Dominicana, contribución a su historia. Esta es una iniciativa de Mujeres en Desarrollo, MUDE, y que contó con la participación del CIES, Centro de Investigación y Estudios Sociales, de UNIBE, de Alianza ONG, con el financiamiento del PRIL y de la Unión Europea. En este libro, pues, se trata de reconstruir la historia de la sociedad civil dominicana desde el año 1916 hasta la fecha. Naturalmente, para poder reconstruir esa historia, pues hay que convocar a los protagonistas y también a aquellos que han reflexionado sobre estas organizaciones de la sociedad civil en República Dominicana. Y esta historia ha sido construida por esas organizaciones. Por eso hoy iniciamos, ¿verdad?, esta conversación, esta exposición sobre este libro, sobre la importancia de este libro, con una de las organizaciones que ha incidido en la construcción de eso que se llama la sociedad civil dominicana. Toda su impronta, cuál es el papel que ha tenido la sociedad civil dominicana en intentar construir una sociedad más democrática, más solidaria y de mayores oportunidades para los dominicanos y dominicanas. Centro Cultural Poveda. Argentina Enríquez está aquí con nosotros, fundadora del Centro Cultural Poveda. Y Rita, con otras más, no fui yo sola. Con otras muchas más, ¿verdad? Sí. Valga la humildad. Sí. Y Rita María Ceballos también está aquí. Con ellas dos vamos a conversar para conocer la historia del Centro Cultural Poveda, para que ustedes aprecien la labor de mucha gente que usted quizá no conoce, porque no salen mucho en los periódicos, ¿verdad? Pero que son hormiguitas que están ahí tratando de que haya un mayor nivel de bienestar de los dominicanos y dominicanas. Argentina, nos alegra mucho tener por aquí, igualmente Rita María. Quisiera conversar contigo, primero, ¿verdad? Rita no se pondrá brava, ¿verdad? No. Centro Cultural Poveda, ¿cómo surge el Centro Cultural Poveda? Bueno, la razón del Centro Poveda nace en esa crisis que hubo de la educación a final de los años 60, donde hubo un año que apenas se dieron 45 días de clase en las escuelas públicas. Los colegios, nosotros cuando eso teníamos el Instituto Veritas, y en nuestro colegio todos los días tenía clase. Y realmente a nosotras la conciencia no nos dejaba tranquila, que los que tenían más oportunidades pudieran tener todos sus días de clase, y sin embargo los que más necesitaban se quedaban sin ese saber. Es decir, lo de la escuela pública no tenían acceso a la enseñanza, y lo de los colegios privados sí, que era el caso de ustedes, ¿verdad? Exactamente. Okay. Y además porque veíamos... Es una toma de conciencia desde su condición de educadoras en el sector privado. En el sector privado. Además que acababa de pasar la conferencia de Puebla. Había pasado primero la de Medellín, pero la de Puebla yo estaba en Bogotá en esa fecha, y estaba con los organizadores, Monseñor Pironio, que Dios lo tenga en su santa gloria, como dicen, que era el jefe del CELAN en ese momento, era quien estaba dirigiendo esos trabajos, y se hospedaba en nuestra casa en Bogotá, porque él era argentino. Y por lo tanto en nuestra casa se estaban reflexionando todas esas cuestiones, y realmente las conclusiones de Puebla decían cómo cómo tenía que cambiar. Esas eran las de Medellín, ¿no?, que fueron en el año 68, sí. Entonces, que fueron las que marcaron un cambio radical en la iglesia. Lo marcó el concilio en el mundo entero, pero en América Latina lo marcó la conferencia de Medellín. Y realmente yo venía con todas esas ideas, y llego aquí y me encuentro con esas huelgas permanentes en las escuelas, esa ausencia de clase, y nosotras tan tranquilas, las muchachas aprendiendo muchísimo, porque teníamos un método de enseñanza personalizada que implementaba la socialización, pero también el trabajo personal. Entonces las empoderaba a las muchachas del saber.
y nosotros nos dábamos cuenta de los niveles. El instituto, ¿era con instituto o colegio Veritas? Era sí, colegio, se Colegio llamaba Veritas. Instituto Veritas. Instituto Veritas. Se llamaba Instituto Veritas, pero era un colegio. Pudo haber sido una empresa sumamente exitosa, porque yo recuerdo, y lo recuerdo personalmente, de que se había ganado la admiración por su pedagogía, por su metodología. Me refiero a finales de los 60, ¿no? Sí, y 70. Sí, ciertamente. O sea que ustedes en ese momento, que eran una exitosa empresa privada, podríamos decir. Ok, muy bien. Sí, pero nos parecía que no podíamos seguir así. Es más, nosotros convocamos a los colegios privados para que tuviésemos una reunión para pensar esa situación que era del país, que nos tenía que doler. Era una reflexión desde su condición de cristianos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál debía ser el papel de los cristianos dentro de una sociedad que estaba siendo convulsionada, en el caso de la educación, que no había esa oportunidad? Sí. Muy bien. Y la postura que nosotros como cristianos teníamos que tomar, que un cristiano no puede ser indiferente al mal del otro. Claro. Y desde ahí entonces empezamos nosotros una reflexión, ya que nos duró 10 años. La reflexión. Sí, no tenían prisa ustedes, ¿eh? No, teníamos prisa, pero las cosas importantes no se pueden hacer a la carrera. No se pueden sancochar. Porque dice un pensador francés, que me he olvidado el nombre, que dice que, es alemán, que el tiempo no perdona las cosas que se hacen sin él. Entonces no era que uno o dos pensáramos, sino que como colectivo nosotros decidiéramos qué hacer. Y eso no tenía que ser objeto de una reflexión colectiva sobre la pedagogía contemporánea, sobre todo el pensamiento educativo y social de la época, y también el pensamiento eclesial también, las reflexiones de Medellín. O sea que todos esos 10 años fueron un proceso de estudio, de evaluación y de ir tomando posiciones. O sea, fue un proceso de toma de conciencia también, ¿verdad? Sí. Un proceso, yo creo, también de convencimiento. No se trata de opciones personales, individuales, sí personales, pero no individuales, se trata de opciones institucionales. Entonces ahí hay que combinar lo personal con lo institucional. Son instituciones. Lo importante es que lleguemos todos, ¿no? Exacto. No uno primero y después y no otros. atropellar tampoco los procesos que se venían generando con un grupo con el que se estaba trabajando. Y este proceso se dio en toda América Latina, la radicalización de los cristianos que veían, ¿verdad?, que eran sensibles a la situación de su país. Pero hubo muchos que por acelerar el proceso, hubo desbandada de gente. Y en nosotras no pasó eso, gracias a Dios. Entonces podemos concluir que esos 10 años de maduración ha sido una de las claves del éxito también de la permanencia, 25 años de Poveda, ¿verdad? Sí. O sea que se fundó sobre sólidas bases. Y se continuó, porque el trabajo del Poveda se realiza en una reflexión permanente y crítica de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque también se fundamentó, como les decía, en todo el pensamiento de la teoría de la liberación. Teología de la liberación. Teología de la liberación. Es decir, que es una mirada diferente de la opción fe. Preferencial por los pobres. Sí. Por eso optar por la escuela pública dominicana. Claro. Y además por pensar eso también la fe. Dejar, no solo salir del Veritas, sino también dejar las casas que estaban en lugares de estratos económicos altos e irse a hacer el cambio. Bien que tú puntualizaras eso, Rita, porque antes de ir a la pausa, que tenemos que hacer una pausa, leía en el estudio que ustedes hicieron, que publicaron aquí, ¿verdad?, de que esto conllevó una ruptura, es decir, Argentina se fue a vivir a los guandules, ¿no? Bueno, sobre eso vamos a hablar después de la pausa. Quédense ahí que esto pinta muy interesante. Seguiremos conversando sobre el Centro Poveda.